El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre hace un llamado, un respetuoso llamado al Congreso de la República para que no se apruebe el proyecto de ley a través del cual se convoca un referendo que pretende modificar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia en el sentido de que solamente las parejas integradas por personas de sexo distinto puedan adoptar. El observatorio, en sus diferentes actuaciones, tanto en la Corte Constitucional como en el Congreso de la República, como en escenarios académicos y de opinión pública, ha manifestado y ha hecho algunas consideraciones sobre esta propuesta en los siguientes aspectos. Primero, el referendo efectivamente es un procedimiento constitucional, es un mecanismo de participación ciudadana. Esta posibilidad de acudir a las urnas, acudir a los ciudadanos para que en una decisión mayoritaria decidan sobre ciertos asuntos de interés para la sociedad, no puede generar vulneración de derechos de minorías. Dicho de otra manera, las decisiones mayoritarias en una democracia no pueden contrarrestar derechos de minorías. Y para el observatorio es claro que cuando estamos ante personas de identidad sexual diversa, pues estamos ante un grupo que ha sido tradicionalmente vulnerado y discriminado. Cuando a las personas no les gustan las decisiones de la Corte Constitucional o a un grupo de personas no le gusta la decisión de la Corte Constitucional, se acude entonces a las urnas para dejar sin efecto decisiones de un tribunal constitucional que tiene como función señalar el contenido y el alcance de los derechos. La Corte está legitimada para tomar decisiones en materia de derechos fundamentales, pues esa es su función. Pensar lo contrario significaría que la Corte Constitucional no es democrática. Por último, el llamado del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional es a que aunemos esfuerzos para que el respeto de los derechos de las personas, en una cosmovisión donde deben caber indígenas, raizales, personas con opción sexual diversa, sea respetado. Y el llamado también a los ciudadanos y también al Congreso de la República para que se unan esfuerzos para que no se mantengan las situaciones tradicionales de discriminación o exclusión porque sencillamente se viola la dignidad humana de las personas. El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, dentro de los distintos procesos que se surten ante la Corte Constitucional y especialmente en las sentencias C071 del 2015 y C683 del 2015, ha manifestado que el concepto de familia que se protege hoy constitucionalmente es un concepto mucho más amplio. Es decir, ya no hablamos solamente del concepto de familia heterosexual, sino que las familias constitucionalmente protegidas se extienden a las familias de un solo padre, una sola madre y familias de tipo homoparental. A partir de esto, cuando señalamos que un menor de edad se encuentra en un estado o en un proceso de adoptabilidad, eso implica que el derecho que tiene dicho menor para ser incorporado en un núcleo familiar debe ser a la luz de todas las distintas formas constitucionalmente válidas o constitucionalmente protegidas de familias. Por lo tanto, negar el derecho a una persona de entrar en un proceso de adoptabilidad solamente por su orientación sexual implica una discriminación que no es viable a la luz de la Constitución política. Por lo tanto, el observatorio le solicitó a la Corte Constitucional que permitiese la posibilidad de que se diera una adopción simple o conjunta por parte de familias homoparentales, toda vez que no se puede cercenar el derecho de una persona y especialmente cercenar el derecho de un menor de edad a conformar un núcleo familiar única y exclusivamente por su orientación sexual. El 30 de agosto del 2016 llegó al observatorio la posibilidad de participar en la audiencia pública convocada para la audiencia de referendo que promovía la senadora Vivian Morales. Básicamente, en la intervención el observatorio buscaba hacer énfasis en dos puntos, tanto el aspecto de forma del proyecto como el aspecto de fondo. Respecto al aspecto de forma, no se encontró ningún problema en cuanto a la promoción de esta clase de iniciativas populares, puesto que es un ejercicio legítimo de un derecho democrático de participación política. Sin embargo, frente al fondo, el observatorio tuvo ciertos reparos. Por ejemplo,
Si nosotros nos preguntamos cuál fue la motivación que los proponentes radicaron en este proyecto de iniciativa, vemos que la mayoría de argumentos tienen un viso de legitimidad moral. Este viso de legitimidad moral lo que hace es envolver argumentos de talante moralista con segmentos, digamos, un poco religiosos y seculares, con el ánimo de desamparar derechos de minorías. En concreto, ¿qué es lo que se está buscando? Mediante el ejercicio de un derecho democrático, como lo es una reforma constitucional, se está buscando directamente privarle del derecho a una minoría que ya ha sido construido por vía jurisprudencial. Entonces la pregunta que se formulaba el observatorio era si el Congreso de la República está facultado para derogar derechos fundamentales construidos por vía jurisprudencial. Recordemos que en muchas ocasiones, y las intervenciones que ha sostenido el comité de promotores de este referendo, es que la Corte Constitucional no representa a la mayoría de los colombianos y por tanto, si la mayoría opta por una decisión para privar de derechos a una minoría, no es competente la Corte para desconocer ese clamor popular. Entonces es aquí en donde el observatorio reitera su postura y es confirmar que el juez constitucional, en este caso la Corte, es competente haciendo una lectura desde la democracia participativa, deliberativa y representativa que ostenta la Constitución del 91 para proteger estas minorías. Nosotros no somos un conglomerado social homogéneo, estamos compuestos por diversas comunidades heterogéneas distintas entre sí que necesitan cada una de participación política y su incidencia debe ser reconocida socialmente. Pretender bajo argumentos morales darle una primacía a las parejas heterosexuales y en general a las personas heterosexuales, desconoce automáticamente los derechos que ha construido la Corte Constitucional frente a las parejas homosexuales. Por ello, el observatorio reitera y recalca ciertos problemas que pueden haber dentro de este debate si la moral social que pretenden construir los promotores de este referendo, esta moral religiosa es la imperante en la sociedad colombiana frente al conflicto que puede haber frente a los derechos de las minorías que constitucionalmente han sido reconocidos. Este problema de choque entre un argumento moralista y entre un argumento constitucional ya lo ha venido resuelto la Corte en favor de las minorías. Y un argumento es, claro, un argumento moral no puede servir de limitante de un derecho fundamental. Por esto, este referendo lo que tiene que buscar, si bien es modificar el núcleo esencial de un derecho fundamental, la modificación debe entenderse bajo argumentos progresistas, jamás regresivos. Por esa razón consideramos que la propuesta, si bien puede dentro de su trámite ser constitucional, hay argumentos de fondo que pueden llegar a ser sometidas a su inconstitucionalidad. Una pregunta que nos queda es ¿en cuál estadio se encuentra el proceso de ley de referendo para adopción de parejas del mismo sexo y qué es lo que puede ocurrir en esta etapa así como en las futuras etapas de la discusión? En estos momentos nos encontramos ya en el tercer debate ante la Cámara, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en ella el Congreso tiene las siguientes alternativas. La primera es que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, mediante un proceso deliberativo, hunda el proyecto de referendo constitucional de acuerdo a los argumentos planteados tanto por las partes que están a favor como por las partes que están en contra, o la segunda es proponer modificaciones. Estas modificaciones, sin embargo, tienen unos límites muy concretos. De acuerdo a la Corte Constitucional, están facultado el Congreso de la República para que en etapas posteriores a la presentación del proyecto se hagan modificaciones, ajustes o correcciones, pero ellas están restringidas por unos límites. El primer límite consiste en que no puede haber un cambio esencial en el tema debatido. En otras palabras, yo no puedo cambiar como Congreso de la República el debate hacia simplemente la adopción homoparental y desconocer, digamos, la adopción de madres y padres solteros, que es como está planteado en el proyecto inicial, ni puedo hacer una reformulación de la pregunta o una reformulación del texto normativo de una manera, digamos, esencial.
En ese sentido, la Cámara de Representantes tendrá que preguntarse cómo hacer un ajuste que realmente se adecue a las necesidades y a las exigencias sociales del momento. Finalizada esa etapa, avanzaremos ya a un debate final y con este debate pasaremos ya a la decisión presidencial y posteriormente al control de la Corte Constitucional. En ese control de la Corte Constitucional habrá que estudiar algunos temas. El primero es si el proceso legislativo fue adecuado y cumplió con los requisitos constitucionales y legales establecidos. Y el segundo es, como lo hemos comentado en el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, si existe una garantía efectiva de derechos fundamentales y si puede existir una alteración de un núcleo esencial y un cambio en la identidad constitucional. Para ello, la Corte tendrá que hacer un examen riguroso, que es el conocido como sustitución de la Constitución, no solo en función del derecho del niño a tener familia, sino también cómo esa familia, como derecho del menor, puede estar compuesta no solo por parejas heterosexuales, sino también por familias de un solo padre o una sola madre, o familias también homoparentales.